Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos metemos de lleno en un tema espinoso, la conexión o quizás la desconexión entre el discurso político que polariza y la violencia real, la que vemos en la sociedad, sea violencia social, política o la dirigida a figuras públicas. Vamos a partir de material que incluye, declaraciones de Charlie Kirk y también las diversas reacciones que generó su hipotética muerte violenta. La pregunta que nos hacemos creo que es clara. ¿Qué tanto influye realmente esta retórica política a veces tan encendida en crear un ambiente donde la violencia puede surgir? Y claro, frente a ataques contra figuras que son controversiales, ¿cómo deberíamos entender esos actos? Importante. Todo lo que discutiremos hoy viene directamente del material fuente que tenemos. Yo, por mi parte, plantearé que es muy complicado probar una causa-efecto directa y que la violencia, venga de donde venga, siempre debe ser condenada, sin peros. Y mi postura, en cambio, será que aunque probar esa conexión directa caso por caso sea, un desafío, no podemos simplemente negar que la retórica que incendia, que deshumaniza, sí tiene un peso importante. Voy a argumentar que este tipo de discurso va poco a poco, creando un caldo de cultivo, ¿sabes? Un clima social donde la hostilidad, pues, se ve casi como algo normal y para algunos sectores la violencia termina siendo una opción, digamos, más fácil de aceptar o incluso, como hemos visto, de celebrar. Bien, mi punto de partida es este: intentar trazar una línea recta, una causalidad directa y sin lugar a dudas entre lo que dice una figura pública, por muy polémicas que sean sus palabras, y un acto violento que comete otra persona. Bueno, a mí me parece muy problemático y hasta diría que injusto. Al final del día, la responsabilidad, tanto la legal como la moral, tiene que ser de quien comete la agresión. Vemos que el propio Kirk, según leemos en el material, niega esa conexión entre la retórica de su lado político y el ataque a Paul Pelosi. Pregunta, casi como diciendo, ¿de verdad nos culpan a nosotros? ¿Por qué somos culpables de eso exactamente? Y creo que tiene un punto ahí, en la dificultad de esa prueba. Además, no podemos olvidar el lado humano, la tragedia que es la violencia en sí misma, sin importar quién sea la víctima o qué pensara. El comentarista en español, cuando reflexiona sobre la hipotética muerte de Kirk, lo dice muy bien, me parece. Condena que alguien pueda alegrarse de una muerte, dice que no puede haber ningún argumento que justifique estar alegre. Muestra empatía para la familia, reconoce que es un momento muy traumático e incluso expresa el deseo de que la víctima no haya sufrido. Para mí, la conclusión es que la condena a la violencia tiene que ser total, sin matices. Empezar a culpar a alguien por lo que dijo antes es, creo yo, simplificar demasiado algo que es muy complejo, donde juegan mil factores personales, sociales. Yo, la verdad, lo veo desde otro ángulo. Estoy de acuerdo en que meter a alguien a la cárcel por un acto violento solo por lo que dijo es legalmente muy complicado, claro que sí, pero cerrar los ojos al impacto de esa retórica, de esas palabras, me parece un error enorme. Lo que yo sostengo es que un discurso político que constantemente divide, que le quita humanidad al otro, que siembra miedo, aunque no diga literalmente ataquen ya, sí va creando y fomentando activamente un ambiente. Un clima donde la hostilidad es el pan de cada día. Y en ese ambiente, pues la violencia deja de ser algo impensable, se vuelve una posibilidad más, algo que algunos consideran, aceptan o, como vemos en esas reacciones tan extremas, hasta festejan. Y tenemos ejemplos concretos en el material, ¿no? Los comentarios de Kirk sobre los pilotos negros, por ejemplo, dudando si están calificados por las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, lo que llaman DEI, llega a decir textualmente: si veo un piloto negro voy a pensar, chico, espero que esté calificado. Y ojo, no es un comentario aislado, lo repite. Él mismo usa una palabra muy fuerte, stoke, que es como decir avivar o incitar, refiriéndose al miedo que él mismo ayuda a generar. O piensa en sus comentarios pidiendo ejecuciones públicas, rápidas, televisadas, y sugiriendo que las vean niños desde los 12 años. O cuando sugiere que alguien debería pagar la fianza del tipo que atacó a Paul Pelosi. No son palabras inocentes, ¿verdad? Y luego vemos el espejo de eso en la reacción brutal a su hipotética muerte, que se pudra en el infierno. Espero que Satanás te meta una piña por el culo todos los días. Esto muestra hasta qué punto llega la polarización y el odio, que se alimentan mutuamente con estos discursos. Y muy importante, no olvidemos el contexto que nos pinta el comentarista en español, que es crucial. Más de 1,5 millones de muertes por armas de fuego en Estados Unidos desde 1968. Más que en todas sus guerras juntas.
Y un dato terrible, el 63% de esas muertes son suicidios. En un lugar así, con tanta facilidad para la violencia letal, la retórica incendiaria es como echar gasolina al fuego. Ignorar su papel en este clima es dejar fuera una pieza clave del rompecabezas, me parece a mí. Entiendo perfectamente tu punto sobre el clima social, de verdad, pero déjame insistir en la diferencia fundamental con la causalidad directa. Es que sigues sin poder mostrarme una prueba sólida, un vínculo real y demostrable entre un discurso particular de Kirk y un acto violento específico, como el ataque a Pelosi, del cual él mismo se distancia claramente. Decir que su retórica contribuye a un clima, pues suena lógico, sí, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos si esa contribución fue del 1%, del 50% o si fue decisiva? Nos acerca mucho, demasiado quizás, a la idea de culpa por asociación basada en palabras, y eso es un terreno muy resbaladizo. Kirk mismo, al hablar del atacante de Pelosi, da una descripción muy particular. Nudista gay, esquizofrénico, fabricante de joyas de cáñamo, apuntando, tal vez de forma especulativa, es cierto, a otros posibles factores como la salud mental del individuo. Entonces, ¿fue la retórica la chispa principal o solo un elemento más en un cóctel complejo donde pesan más la condición individual, problemas sociales de fondo o incluso el simple azar? Probar esa conexión de forma rigurosa, más allá de la intuición o la correlación, es el gran desafío que yo no veo resuelto. No es tan simple como decir, palabras llevan a actos. Es que creo justamente que buscar esa prueba de orden directa causa-acción es mirar el problema por el lado equivocado. No se trata no necesariamente de que Kirk o alguien similar dé una orden explícita y alguien obedezca como un robot. Para nada. Se trata del efecto acumulativo, del goteo constante, de un lenguaje que deslegitima, que deshumaniza, que siembra dudas sistemáticamente sobre grupos enteros. Piensa de nuevo en los comentarios sobre las cualificaciones de profesionales negros por las políticas de DEI. Cuando eso se repite una y otra vez desde una plataforma tan grande, va minando la confianza social, va creando un nosotros contra ellos muy marcado. El lenguaje no flota en el aire sin consecuencias, va moldeando cómo percibimos el mundo, nuestras actitudes hacia los demás, y sí, puede influir en cómo actúan algunas personas, sobre todo aquellas que ya están, digamos, en los márgenes, buscando una causa o sintiéndose agraviadas. Cuando se ataca la valía o la legitimidad de un grupo de forma constante, se está de hecho abolando el terreno para que la hostilidad y en casos extremos la violencia parezcan respuestas más lógicas o incluso justificadas para algunos. Las palabras importan, y mucho, en la construcción de ese clima. Usar un término como stoke, incitar, avivar, no creo que sea casualidad. Es una elección que, revela una intención de encender emociones, no de propiciar un razonamiento sereno. Ese punto sobre cómo el lenguaje moldea percepciones me parece válido, claro que sí, pero si hablamos de la interpretación y la reacción a la violencia, yo lo enmarcaría justo al revés, precisamente porque es tan difícil saber qué causó qué, y por qué es tan fácil usar una tragedia para atacar al adversario político, es que debemos ser inflexibles, absolutamente inflexibles, en condenar la violencia siempre, sin importar la víctima. El ejemplo del comentarista en español me parece clave aquí. De nuevo, aunque claramente no comulga con las ideas de Kirk, su reacción humana primordial es de empatía por el sufrimiento de la familia y de rechazo absoluto a celebrar la muerte. Argumentar, como hacen algunos en ese video de reacción hostil, que las ideas o la retórica previa de Kirk de alguna manera explican, o peor aún, justifican la violencia contra él, eso es caer en una trampa moral muy peligrosa. Eso, para mí, es inaceptable. La humanidad de quien sufre la violencia y la tragedia del acto en sí deben estar siempre por encima de cualquier simpatía o antipatía ideológica. Si no, perdemos algo fundamental como sociedad. Totalmente de acuerdo en que la violencia es condenable siempre y que justificarla basándose en las ideas de la víctima es inaceptable. Ahí no hay debate. Pero mi punto es un poco distinto. No se trata de justificar, sino de entender cómo la retórica previa afecta la respuesta social a esa violencia. La naturaleza del discurso que ha estado circulando, pues sí influye en cómo procesamos y reaccionamos cuando ocurre un acto violento. Cuando el ambiente ya está tan cargado de confrontación, de deshumanización, de ese ellos contra nosotros, y ojo, esto viene tanto de figuras como Kirk como de quienes reaccionan a él con el mismo odio,
Es mucho más difícil que la respuesta colectiva sea puramente empática, mesurada, centrada en lo humano. La retórica extrema, digamos, contamina todo, incluso nuestra capacidad de unirnos en la condena. Cada bando puede intentar usar la tragedia como un arma más en su guerra cultural, ¿entiendes? En lugar de verla como un momento para reflexionar sobre qué nos está pasando como sociedad, el tipo de lenguaje que usamos antes sí condiciona cómo reaccionamos después, haciendo más difícil encontrar ese terreno común humano. Hmm. Y eso nos trae directamente al tema de la responsabilidad de las figuras públicas, ¿no? Comparto la idea de que quienes tienen un micrófono o una plataforma masiva deberían ser conscientes del eco de sus palabras, por supuesto. Sin embargo, sigo pensando que la responsabilidad final, la que tiene consecuencias legales y morales directas por un acto de violencia, debe recaer sobre quien lo comete. Si empezamos a extender esa culpa directa a quien simplemente expresó una opinión, por muy desafortunada, ofensiva o incluso irresponsable que nos parezca, ¿dónde paramos? ¿Qué discurso se considera causante y cuál no? Podríamos terminar en un clima de autocensura brutal, donde nadie se atreva a decir nada controversial por miedo a ser señalado si ocurre algo, o peor aún, podríamos usar esto como excusa para perseguir ideas que simplemente no nos gustan. La libertad de expresión, aunque tiene límites claros como la incitación directa a la violencia, necesita espacio para respirar, y la responsabilidad por los actos concretos debe ser fundamentalmente individual. Pero es que la responsabilidad no es solo la que te puede llevar a un juicio penal. Existe también una responsabilidad ética, ¿no crees? Quienes tienen el poder de influir en millones de personas tienen, o al menos deberían tener, una responsabilidad ética sobre el impacto que razonablemente pueden prever de su discurso. Cuando Kirk usa palabras como stoke, avivar, incitar, hablando del miedo, cuando fantasea con ejecuciones públicas y televisadas para niños, o cuando lanza la idea de rescatar al atacante de Pelosi, ¿está simplemente expresando una opinión en un vacío? ¿O está usando su enorme plataforma de un modo que normaliza activamente la hostilidad, la violencia o incluso el desprecio por las normas básicas de convivencia o el proceso legal? No estoy hablando de censurar opiniones diferentes, sino de preguntarnos si estas figuras reflexionan y asumen alguna responsabilidad ética por las consecuencias probables de un lenguaje que consistentemente degrada, divide o como mínimo coquetea con la idea de que ciertas formas de violencia o agresión son aceptables o hasta deseables. Es una cuestión de ética pública, me parece, que va más allá de lo estrictamente legal. Reconozco que el contexto importa, y el contexto estadounidense es particular, sin duda, pero enfocar la lupa tan intensamente en la retórica, incluso allí, me preocupa que nos haga perder de vista otros factores que son igual de importantes, o quizás más. Hablamos de problemas de salud mental a gran escala, de desigualdades socioeconómicas profundas, de fallos en los sistemas de seguridad, en la justicia, de una historia compleja con la violencia. Son muchísimas piezas en este puzzle. La retórica puede echar leña al fuego, sí, sin duda. Puede ser un catalizador o un amplificador. Pero si le damos el papel de villano principal, corremos el riesgo de no prestar suficiente atención a arreglar esas otras causas raíz, que son estructurales, sistémicas y quizás mucho más difíciles de abordar que simplemente pedirle a la gente que hable más bonito. No, claro, no se trata de ignorar los otros factores, por supuesto que no. Se trata de ver la interacción fatal, diría yo, que se produce específicamente en el contexto estadounidense, como bien lo señala el comentarista del material. La cantidad demencial de armas de fuego en manos de civiles, esas cifras de muertes por armas que superan las de las guerras, y ese dato espeluznante de que casi 2/3 son suicidios, eso crea una realidad única y aterradora. En ese contexto, la retórica incendiaria no es solo palabras al viento, adquiere una peligrosidad física, inmediata. Las palabras que quizás en otro país generarían solo un debate acalorado, aquí pueden encontrar con una facilidad pasmosa la herramienta para convertirse en balas en violencia letal. La facilidad para conseguir un arma significa que la hostilidad que se siembra desde los micrófonos tiene consecuencias potencialmente mucho más rápidas y mortales. El comentarista llega a sugerir que, en esta realidad, la segunda enmienda, para algunos, casi parece un derecho a suicidarse o a resolver cualquier conflicto a tiros. La retórica no opera en un vacío, y el vacío estadounidense está lleno hasta los topes de armas. Esa combinación es la que me parece explosiva y que exige, sí, una reflexión profunda sobre la responsabilidad de quien agita ese avispero.
Bien, bueno, para recapitular mi punto de vista, he insistido en lo complicado y a veces francamente imposible que es probar una relación causa-efecto directa entre un discurso y un acto violento concreto. He subrayado que la responsabilidad principal recae en quien comete el acto y que nuestra condena a la violencia debe ser absoluta, verla como una tragedia humana que está por encima de cualquier ideología. Señalar únicamente a la retórica como culpable puede ser una simplificación que además nos distraiga de problemas más hondos. Y por mi parte, pues he reiterado que la retórica sí tiene un poder real y tangible para moldear el clima social. Argumento que el discurso que divide y deshumaniza puede efectivamente hacer que la hostilidad se vea normal, y especialmente en un contexto de fácil acceso a las armas como el estadounidense, puede contribuir a que la violencia sea más probable. Esto, para mí, pone sobre la mesa la importante responsabilidad ética de las figuras públicas sobre el impacto de lo que dicen desde sus altavoces. Nuestro intercambio, creo, ha dejado claras las diferencias profundas que tenemos sobre cómo entender esta relación tan compleja entre lo que se dice y lo que se hace, entre la palabra y la violencia. Definitivamente no es un tema sencillo. Cierto, cierto. Pero creo que ambos estamos completamente de acuerdo en la gravedad del problema. La violencia política y social es, sin duda, una herida abierta en la sociedad actual, y entenderla requiere mirar desde distintos ángulos, eso seguro. Exactamente. Y este análisis, bueno, es solo un comienzo. El material que hemos usado da para mucho más, para seguir explorando cómo funcionan la retórica, la responsabilidad y la violencia hoy en día. Así es. Dejamos entonces a quienes nos escuchan con estas ideas sobre la mesa, invitándolos a seguir profundizando y, por supuesto, formando su propia opinión sobre este complejo entramado.